la vida es muy cara aquí en Nueva York. El costo de las cosas se han triplicado y cuadruplicado. Entonces, por tal razón, mucha gente está yendo a los campos. ¿Usted tiene otro trabajo aparte de este? No, solamente esto. ¿Y esto le da para vivir? No, esto no es bonito, esto se ve bonito en Hollywood. Ruteros, hoy desbloqueamos un nuevo destino que te dejará sin aliento, porque hoy descubriremos cuánto cuesta vivir en la ciudad de Nueva York, sí, la ciudad que nunca duerme. ¿Será verdad de que los latinos emigran acá y viven como reyes o será solamente una ilusión? Eso y más lo descubriremos en este video, así que abróchense los cinturones, bienvenidos a otra ruta. Nueva York es una de las ciudades de los Estados Unidos, mejor conocida como la Gran Manzana. La moneda oficial de este lugar es el dólar estadounidense. Y hoy en día aquí está pasando un problemita, y es que se está quedando vacía. El porqué de eso te lo voy a estar comentando más adelante. Ahora vamos a hablar de lo más importante. ¿Cuánto cuesta vivir en este lugar? ¿Será que solamente los ricos pueden vivir aquí? Eso y muchas cosas más es lo que vamos a estar investigando en este video. Ruteros, cada vez que hablamos del costo de vida, nos gusta hablar de lo que es el salario mínimo, por lo menos para tener un punto de partida. Eso no quiere decir de que todo el mundo gane esta cantidad, pero nos ayuda a tener un punto de referencia en cuanto a cuánto se gana. Ahora, el salario mínimo actual aquí en Nueva York es de $15 la hora. Pero algo interesante es de que acá existe algo o cierta cultura de propina que no se ve mucho en Europa. Y esto lo hacen para complementar un poquito lo que ellos llaman un bajo salario. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿$15 la hora? ¿Es eso mucho o es eso poco? Déjanos saber en los comentarios. Ahora sigamos. Si ya nos sigues hace un tiempo, sabes que no vivimos acá en Nueva York. Así que Para seguir hablando de este tema, tengo un invitado especial que tiene más de 12 años viviendo en esta gran ciudad. ¿Y quién más que él para orientarnos? Bienvenido, Alfie. Gracias muchachones, gracias. Un placer compartir con ustedes por aquí, por la ciudad de Nueva York. Gracias, cariño. Él es un creador de contenido. Él me estará diciendo cómo se vive realmente acá en Estados Unidos o con cuánto se vive realmente. ahora, aparte de Alfie, también tenemos a otros invitados y a un personaje especial que nos encontramos recorriendo las calles de Nueva York. La razón por la que entrevistamos a diferentes personas es para poder darte una mejor imagen de ¿Cuánto se gana y cuánto se gasta en esta ciudad? Claro, pero antes de empezar a hablar de gastos, primero toca hablar de entradas, así que Vamos a preguntarles a nuestros invitados a qué se dedican, cuánto ganan y cuántas horas trabajan. Alfie, tú tienes 12 añazos acá. ¿Qué tú trabajas? Mantenimiento para edificios aquí en la ciudad de Nueva York. Soy encargado de un edificio con 57 apartamentos, 57 familias. Mucha responsabilidad, pero no es algo como que no se pueda controlar. Sí, lo tengo bien controladito y gracias a Dios estoy bendecido en esa parte. Y aquí tenemos a Spider-Man. Spider-Man. Dígame. ¿Usted tiene otro trabajo aparte de este? No, solamente esto. John, ¿qué trabajas? Bueno, actualmente yo estoy trabajando en Amazon como delivery. Yo me dedico a la fotografía ahora. ¿Cómo le va en eso de la fotografía? Me va bien, por lo menos tú consigues para comer. ¿Y cuántas horas a la semana tú trabajas? Ni 40 horas, Ok, o sea, 8 horas. 8 horas de trabajo. ¿Y cuántas horas trabajas? 10 horas. Uy, 10 horitas. 5, 6 horas, la que tú quieras. Ah, bueno, pues le va súper bien, porque si trabajo 5 y 6 horas y solamente hace eso, Relativamente, tú sabes. Yo trabajo 8. 8 horas. ¿Y esto le da para vivir? A duras penas sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú crees que haciendo lo que estás haciendo se puede vivir con eso? Sí, claro, porque el trabajo mío te da pues muchos beneficios que en realidad pues te conviene, aunque tú no ganes tanto dinero, te ahorras por otras partes. Por ejemplo, la renta, yo no la pago la renta. ¿Cómo? Sí, exactamente. No Que es lo pago más la caro, renta, ¿verdad? Sí, es lo más caro, pero es lo que te digo, tiene sus sacrificios, no es que sea gratis, no sale 100% Pero sale de gratis tu porque tú lo sudor, trabajas, sale de tu sudor. pero sale de mi sudor, exactamente. Claro que sí. ¿Cuánto más o menos usted consigue con esto? Y antes de que te respondan eso, suscríbete a este canal, dale like y déjanos un comentario para que YouTube siga recomendando nuestro canal. Básicamente eso es muy variado porque tú estás bregando con turismo. Una semana tú te puedes ganar 500, otra 600, otra 300, otra 200. Eso tú no puedes especificar una cifra porque eso varía mucho. Yo en promedio, eso depende de las horas, el pago por hora
Yo estoy ahora mismo en $19,75. 10 horas diarias, 40 horas a la semana, estaríamos hablando de unos $600, $700 semanal. Nos encontramos en este momento con una pregunta crucial. ¿Será ese salario suficiente para uno vivir de una manera cómoda y próspera aquí en los Estados Unidos? Vamos a ver eso. Ruteros, estamos muy curiosos por saber un poco más de los gastos aquí en Nueva York. Y una de esas cosas básicas que no puede faltar a la hora de hablar de gastos es la casa, la vivienda, el apartamento, como quieras llamarle. Bueno, estuvimos hablando de que tú no pagas alquiler ni nada de eso, pero yo imagino que tú sabes cuánto es el costo de un alquiler acá. Oh, sí, sí. Si me pongo a mencionarte el alquiler, te puedo decir que por diferentes áreas también tiene diferentes precios. Por ejemplo, mientras más cerca tú estés a Manhattan, la renta tiende a ser más costosa. En la área que yo vivo, en Washington High, en la 180, un apartamentico de una habitación que tú tienes que entrar del agua así, cuesta $2,000. O quizás 2,000 y piquito aquí en Washington Heights. Si te menciono una de 2 habitaciones, ya estamos hablando de $2,500, $2,600. No en esta área cuesta $7,000 y $10,000. ¿Y tú crees que con el sueldo mínimo aquí se puede costear eso? En realidad con el sueldo mínimo no. Por lo regular, la gran mayoría de personas que trabajan aquí en la ciudad tienen 2 trabajos. Y por eso ya ahí pueden costear los gastos, ¿tú me entiendes? Pero en realidad con un trabajo de 40 horas con un sueldo mínimo de $15 la hora, no creo que te dé, ¿no? Y si te da, es porque tú conseguiste un apartamento, como decimos nosotros, como juqueado, como que alguien te enganchó y tú estás pagando un poquito menos de los $2,000. Pero eso todo va a depender del área donde tú vivas. Si las personas optan por lugares como Brooklyn, Bronx, Queens, la renta tiende a ser más económica. ¿Cuánto usted más o menos paga de renta? Yo aquí, por ejemplo, yo vivo en Nueva York y estoy pagando $1,200 de renta. 1.200 de renta. Estándares de vida hay muchos. El mío es bajito. Yo pago de casa como 1.150 más o menos. Ah, pero vas bien, porque hay muchas Sí. personas que pagan 2.000, 2.000. 2.000. Y en esos $2,000 está incluido los servicios, lo que es el agua, el gas, la electricidad. No, solamente la renta, los servicios aparte. Hay algunos apartamentos que te incluyen el agua y basura. El agua viene con el departamento, la luz cambia de acuerdo a la temporada. Si es invierno, usas calefacción, que es gas. Si es verano, usas aire acondicionado, que es electricidad. Entonces uno va a subir y otro va a bajar. Al final se compensa y pagas uno más, después el otro menos. Ok, más o menos la electricidad, ¿cuánto cuesta? Todo va a depender la temporada. Por ejemplo, en el invierno, como uno no utiliza tanto los aires acondicionados, no sé, puede llegarte de quizás $80, $90. Ya en el verano, un poquito más costoso, puede que te llegue a los $200. $200, $250, dependiendo del uso que tú le des. Bárbaro. Pero por lo regular la gente siempre vive trabajando aquí. Dime tú que eso nada más lo prenden en la noche. Sí, realmente, si la gente aquí vive para trabajar, realmente, entonces casi no consume. Pero háblame del internet. Sí. ¿Cuánto se paga de internet acá? Yo pago alrededor de como $70. 100, $125. Ok, entonces no es tan caro lo que es el internet. Bueno, relativamente caro, porque eso está supuesto a tú pagar $30 o $20. Pero el internet tú aquí no te lo dan por lo regular solo, sino te lo dan como con teléfono, que ya eso casi no se usa, o con cable. No sé si hay algunos planes que vienen de internet solo, no he investigado. Pero en el caso mío yo tengo el teléfono incluido, que no lo utilizo para nada, pero también me da el internet por cable. Los servicios básicos tú vienes pagando más o menos $300. Aquí la gente, en los mismos apartamentos, lo que hacen es que viven con roommates, que viven con compañeros, con personas que le pueden ayudar a pagar la renta porque es que es demasiado caro. No, pagar la renta no. A darle más de la mitad de la renta. Exactamente. Pero hay algo que yo quiero preguntarte, y el transporte público. Bueno, ruteros, caminando por acá me encuentro con una parada de bus, autobús, como quieras llamarle. Y lógicamente parte del costo de vida también es el transporte público. Acá tienes subterráneo, tienes buses, tienes una línea de teleférico, tienes ferries y tienes los buses expresos. Me imagino que usted coge transporte público. Y El tren. Bueno, ahora mismo nos encontramos en una estación de metro. ¿Qué es el transporte más usado acá, creo Sí, yo, no? sí. Metro y bus. Sí.
sí. ¿Cuánto cuesta? El Subway aquí no se mide por distancia, sino que la tarifa es única. ¡Oh, chévere! Cuando yo vine, el metro costaba 25 centavos y después lo subieron a 50 y ahora cuesta... 2.90. Y puedes ir de acá a 2 horas de viaje, que es lo más lejos que puedes ir, 2 horas y media por ahí, Ok. de punta a punta. Si sacas la ilimitada, subió de $33 a 34. Ya uno sale aquí. Los buses solamente se mueven en un condado. Condados es Manhattan, el Bronx, Staten Island, Brooklyn y Queens. Pero hay buses que cruzan condados, que se llaman los expresos. Ok. Esos están $7 ahora. Pienso que en cuanto al costo del transporte público, comparando con otras ciudades donde hemos estado, otros países, está barato realmente. Tienes opciones para moverte acá en la ciudad. No te va a faltar, que es muy complicado en Estados Unidos encontrar ciudades así. Ustedes estuvieron en Miami, donde ver un bus es una estrella fugaz. No es una ciudad hecha para el transporte público, es hecha para el auto. Sí, totalmente. Y- Entonces aquí se cumple lo que es el auto, es tener un lujo. Claro. Porque aquí un auto te sale caro. Aparte de que un pagaré, tú puedes pagar 500, 600 dólares solamente de vehículos, dependiendo del crédito tuyo. Pero lo que más caro es en sí es el seguro. Yo pago 300 dólares de seguro, hay personas que pagan 600. Todo va a depender del tiempo que tú tengas con la licencia y de los accidentes que tú has tenido anteriormente. Pero si tú combinas un pagaré de 600 dólares de carro más 300 dólares de seguro, estamos hablando de cuánto, 900 dólares al mes solamente de carro. Entonces, donde hay tanto transporte, trenes y todo lo demás, tú no necesitas un vehículo. Yo tengo auto, pero lo uso de una manera que yo creo que es lo mejor, cuando es muy, muy necesario. Y aparte de eso, imagino que también hay que pagar el parqueo. Bueno, el parqueo que está en la calle, en áreas residenciales, no. Solamente en las avenidas, tú pagas parquímetro. Y esos parquímetros van a tener un precio distinto de los lugares más visitados por las personas. Por ejemplo, aquí en Washington Heights, un parqueo, parquearte por una hora puede ser, dígase, $3, digamos. Pero en downtown ya te puede costar 6, 7, 8 dólares. Si tú quieres saber cuánto te cuesta el chiste de parquearte por aquí, porque estamos por el Times Square, solamente 25 dólares la hora. O sea, más de una hora de trabajo. Eso está demasiado caro. Pero claro, si vemos los autos que están parqueados aquí y si nos llevamos de las marcas, pues esas personas seguro que tienen para eso y mucho más. Porque yo nada más veo Tesla, veo BMW, bueno, veo un Honda ahí, veo un Audi. Tú sabes, casi nada. Ya ustedes escucharon de que nosotros hicimos videitos en Miami y que yo dije que realmente tener un auto en Miami es una necesidad. Si usted quiere saber el por qué, después de este videito, tírese el otro, el de Miami. Ahora, otra cosa esencial en el costo de vida es la compra, porque alimentos son necesarios para poder vivir en el día a día. Así que vamos a ir a un supermercado para mostrarles más o menos cuánto cuestan algunos productos y para que puedan tener una ideita de cuánto se puede ir en una compra mensual. Algo interesante de este supermercado es que contiene muchos productos de Latinoamérica. Pero, ¿qué lo diferencia exactamente de otros tipos de supermercados? En un supermercado americano quizás tú no vayas a encontrar lo que es plátano, mango quizás, o cosas así, pero más frutos, por ejemplo la manzana, Una papaya. La papaya, sí se puede encontrar. Permiso. Sí. Tú careces de mucha ética profesional, no tienes ética. Ok. Increíble, pero uno entra aquí y es un ambiente latino completo, o sea, la música, el olor, todo te recuerda algo de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí está la famosa harina pan. Latino que se respeta tienen que comer harina pan, al menos eso es lo que dicen, al menos en América del Sur. Y eso está aquí a 4 dólares. Yo no sé si esto está caro o está barato, déjenmelo saber en los comentarios. Tengo aquí las famosas caraotas, o en mi país se le llama habichuelas, frijoles en México creo. El diale, esto cuesta 10,89 €. Ok, esto a mí me parece caro. Bueno, son muchos, son 4 libras, ok. No sé si está caro. No sé, díganme ustedes, porque yo estoy como un poquito confundido con esos precios. ¿Cómo está la leche? Aquí está que un galón de leche cuesta 5 dólares. Y esto es un galón, o sea, ¿cuánto tú crees que uno duraría con esto? Yo creo que con eso tú puedes durar fácilmente 2 semanas. Y solamente 5 dólares. ¿Cómo está el kilo aquí? ¿O la libra? A 2.49. 2.49, ok. ¿Cuánto tú crees que sea una compra mensual? Yo tengo un hijo y mi esposa y yo la hago de 500 dólares. El costo de las cosas se han triplicado y cuadruplicado. Tú ibas a un supermercado con 15 dólares y tú traías
el carrito grande con todo tipo de carne. Ahora no, tú llevas $500 a un supermercado y llevas una fundita de este tamañito. En el caso mío, yo tengo 3 niños más mi esposa. Nosotros gastamos alrededor de $700 mensuales en comida. Obviamente hay personas que gastan menos porque todo depende de la cantidad de miembros que hay en la familia. Pero es un aproximado básico similar, comprando no tantas chucherías como decimos nosotros. En promedio nosotros gastamos en supermercado unos 250, $300 al mes. Y somos una familia de 2, bueno, somos 5 en realidad. El bebé de 4 meses, mi esposa, un gato, un perro y yo. Y gastamos 250, $300 al mes. Familia numerosa, Sí. Como ustedes saben, no estamos con una persona cualquiera. John también es un creador de contenido. John, véndete y di qué es lo que tú haces para que nuestra gente comience a seguirte. Bueno, me pueden buscar en OnlyFans como John Benjamín, no mentira. Bueno, yo soy creador de contenido radicado en la ciudad de Filadelfia, pero hago contenido en todos los Estados Unidos. Básicamente estilo de vida, cuánto cuesta vivir y datos curiosos de la vida, por así decirlo. Así que vayan al canal de John a darle cariñito y vayan a decirle que vienen de parte de otra ruta. ¿Usted está solito o tiene familia? No, yo tengo mi familia. ¿Tiene su familia? Sí, Me imagino que su esposa también trabaja. También trabaja. Ok. A la hora en punto que ustedes van a hacer una compra, ¿cuánto más o menos se gasta? Unos $300, $350. La compra al mes, pues, ¿no? Oh. Al mes ya no duele tanto como el día a día, ¿no? Ok, la compra del mes 300, 350. Claro, ahí. ¿Una familia con cuántos niños? Tengo uno nomás tengo yo, Ok, claro. ok, una familia entonces de 3 personas. Claro. En comida va a depender pues de la calidad de la comida que quieras. Ahora que soy más deportista estoy comiendo mejor, así que nos gastamos pues al mes cada uno $200 a $250. Somos 2, compartimos. Bueno, aquí vamos a ver el papel de baño, porque casa que se respeta tiene que tener su papelito de baño. Estos son de 4 rollos y dice que está a $4. ¿Está caro, Rutero? ¿Está barato? Díganmelo ustedes en los comentarios. Y ahora vamos a ver los huevos, porque claro, uno tiene que desayunarse también. Aquí nos hemos encontrado con un hot price, o sea que está 2 por 5. Eso está buenísimo. ¿Y cuánto trae una de estas cajas? 12 huevos. O sea que te llevarías 24 huevos para la casa por $5. Eso quiere decir que con 1 hora de salario te podrías llevar aproximadamente 3 cajas. Y si lo agarras ahora mismo, te podrías llevar 6 cajas de huevos. Yo creo que eso te da como para un mes completo, ¿sí o no? Está bueno. Si te está gustando este contenido, no hay una mejor manera de decírnoslo que dándole like a este video y al final del mismo dejándonos un comentario. Y pongan en el comentario qué parte del video fue la que más te gustó. Sigamos. Estados Unidos sobresale en muchísimas cosas. Y claro, también se habla del seguro médico. Al menos en Europa siempre se comenta de que aquí el seguro médico es bastante caro. Pero vamos a preguntarles a nuestros invitados, ¿qué tan caro es aquí la seguridad médica? Es indispensable uno tener un seguro médico. El seguro médico son aproximadamente $450 al mes. Al inicio de este video nosotros te comentamos que la ciudad de Nueva York se ha estado vaciando. Pero Julio, ¿qué es lo que ha estado pasando por aquí? Bueno, te cuento. Esto tiene que ver con la nueva modalidad del trabajo online. Después de la pandemia nos hemos dado cuenta que trabajar online es una manera muy viable. ¿Y qué están haciendo las personas? Pues las personas son muy inteligentes y lo que están haciendo es que están dejando las ciudades caras, como por ejemplo esa ciudad de Nueva York, y se están yendo a otras ciudades o incluso a otros países donde el estilo de vida es un poco menor, pero sin dejar el salario de New York, porque así mismo como esa ciudad es tan cara, así mismo paga. Imagínate tú mudarte a cualquier parte de Latinoamérica y tú ganando en dolaritos, en los verdes, en eso que nos gusta a todos. Es bastante rico, ¿verdad que sí? Entonces por eso es que esa ciudad se está quedando sin personas. Aparte de los trabajos remotos, otro factor que ha estado contribuyendo a que muchos de los habitantes de acá de Nueva York salga o se mueva a otro lugar es que los precios siguen aumentando cada vez más. No hay quien la aguante ahora mismo. Imagínate, la gente trabaja por $15 la hora. No es que se aplique en todas las empresas porque muchos pagan a 20 y pico, 30 y pico, todo depende de tu
tu nivel académico o si tú tienes experiencia laboral. Entonces, por tal razón, mucha gente está yendo a los campos porque la vida es más barata y es más asequible para la alimentación y todo eso. ¿A cuáles ciudades se están yendo? Yo hice un video anteriormente del costo de vida aquí en la ciudad. Los datos que yo di decían que Filadelfia es donde más se están yendo las personas. Bueno, y como ya tú dijiste, tú no vives acá en New York, sino que tú vives en Filadelfia. ¿Por qué? La vida es muy cara aquí en Nueva York. Con lo que tú pagas un apartamento de 2 habitaciones, nosotros pagamos una casa allá con patio, 3 habitaciones, una casa bien amplia. En Nueva York es muy cool para uno visitarla, pero en Nueva York es como que es muy estresante la vida. El tráfico, el tema de buscar parqueo, eso es una de las peores cosas con las que uno puede lidiar en esta ciudad. Por ejemplo, ya yo me voy para mi casa y ya yo sé que cuando yo llegue allá, yo nada más entro al driveway y me parqueo. Pero si yo viviera aquí en Nueva York, fácilmente uno dura 1 hora, 2 horas, 3 horas buscando parqueo. Bárbaro. Y si te parqueaste mal, te llevan el Tu multa. Hay personas aquí en la ciudad de Nueva York que dentro de su sueldo tienen un presupuesto aparte para pagar la multa por parqueo. Simplemente llegan, se parquean donde sea y ya saben que van a pagar $200, $300 mensual por multa. De lo difícil que es conseguir parqueo aquí en la ciudad de Nueva York. Ahora sí, ruteros, estoy seguro que hemos hablado de todos los gastos imprescindibles que uno tiene a la hora de vivir en un nuevo país. Pero aún me queda una última pregunta. ¿Qué es lo mínimo que se necesita para vivir dignamente aquí en New York? Mínimo mensual, tú necesitas $6,000. Al mes yo creo que estás viviendo acá en Nueva York decentemente con $3,200, $3,500. Puede bajarle un poco, pero hay gente que dice, Henry, no sales, no compras. Yo la verdad, ropa no compro tanto, o la compro una vez al año quizás. Salir es salir, yo uso mucho los parques, me compro mi vinito y me voy a un parque a sentarme y como mucho en carritos, o me cocino yo, saco mi agua en la mochila. Entonces hay cosas que no son indispensables para mí para vivir en una ciudad. Acá consumes mucho, sí, porque hay mucha opción para salir, restaurantes, hay muchos barrios. Acá cada barrio tiene su zona de restaurantes y bares, entonces tienes la opción también de, ¿saben qué? Esta semana quiero comer vietnamita, esta semana quiero comer tailandés. Y eso también pues a veces a mí me da la gana, pero una vez al mes, 2 veces al mes, no tanto todos los días. Acuérdate que acá tienes propina y acá tienes impuestos. Entonces eso es lo que a mí un poco me frena de salir a la calle, porque si el plato de comida está 20, ponle que vas a gastar 25. Entonces hay que dar propina obligatoriamente. Sí. Así que, pues date cuenta que una salida, si tú tienes familia, chao. Bueno, ya tú escuchaste lo mínimo que se necesita para poder vivir dignamente en esta ciudad. Para poder ver más videos sobre este o de otras ciudades del mundo, dale click aquí. Nos vemos en la próxima ruta.